La caída de Javier Milei parece no detenerse. Mientras las reservas brutas del Banco Central bajaron de los 28.000 millones de dólares, todo un síntoma, y a pesar de todas las compras que se hicieron en los 15 meses que llevamos de gobierno de este libertario, las reservas netas siguen siendo negativas en 10.000 millones de dólares, tal como lo dejó Alberto Fernández y Sergio Massa, mientras anuncian de urgencia que van a ir a buscar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa esto? Que van a aceptar todas las condiciones que el Fondo Monetario Internacional les van a pedir, porque necesitan sí o sí desesperadamente los dólares que solamente les puede proveer el FMI. Y es la única manera que van a poder evitar una caída abrupta de la economía argentina que ya se empezó a visualizar esta semana. Además, apuran la salida del cepo cambiario, otra de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que también le exige que este acuerdo que van a ir a buscar y a firmar tiene que pasar por el Congreso Nacional. No es que Javier Milei decidió compartir esto con el Congreso, es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, además que es una exigencia de una ley argentina. Todo esto se hace sabiendo que van a tener una corrida contra el dólar y que van a tener que devaluar, porque eso es lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Mientras todo esto pasa, las principales cadenas de noticias del mundo están hablando de la criptoestafa Libra. Y además avanza la investigación en Estados Unidos, donde esto no se toma a la ligera, donde hay mucha gente preocupada porque hay muchos inversores que fueron estafados con este meme coin. ¿Quién lo dijo? Uno de los que lo dijo que hay que encarar una investigación a fondo fue Kleiber Carone, que es el designado por Donald Trump para América Latina. Yo te hice un video donde mostraba Kleiber Carone sus diferencias con Milei y también con el jefe de gabinete, Franco, a quien ya lo conoce y con quien tiene una relación bastante tensa. Por acá te voy a dejar el video que en ese momento hablaba de qué es lo que decía Kleiber Carone, que volvió a salir a la palestra y volvió a hablar sobre la estafa cripto y por qué Javier Milei tiene que salir a dar explicaciones. A la tremenda investigación del New York Times, que fue brutal, la investigación que hicieron ellos personalmente, sus periodistas hicieron y chequearon lo que publicaron hace pocos días, y acá te voy a dejar también un video para que lo veas, en donde te cuento todo lo que dice el New York Times. Ahora se le suma un artículo de ¿quién? The Wall Street Journal. Este artículo cuestiona tajantemente la decisión de Javier Milei de nombrar a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema por decreto. Ellos lo están cuestionando. Acá no se cuestiona, acá se habla, se debate, está todo bárbaro. En Estados Unidos cuestionan esto. Y bueno, en el video de hoy te voy a mostrar cómo está la prensa mundial mostrando lo que está pasando en Argentina, y también te voy a mostrar las principales conclusiones de Wall Street Journal y de todos los escándalos que protagoniza el futuro Premio Nobel de Economía. Así que acompáñame hasta el final de este video y después, como siempre, lo debatimos en los comentarios. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Muy buenas noches a todas y todos. Por estas horas la economía argentina está trayendo muchas novedades, ya que en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo, el presidente de la Nación anunció, entre otras cosas, que van a ir a buscar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Curioso porque es algo de lo que se viene hablando hace bastante tiempo y se presumía que para abril íbamos a tener ya la redacción de ese acuerdo y que probablemente el Fondo Monetario Internacional le entregaría el dinero después de las elecciones. Evidentemente necesitan los dólares urgentes. ¿Por qué? Bueno, el día jueves, el Banco Central realizó la mayor venta de dólares de 2025. Las reservas quedaron por debajo de los 28.000 millones de dólares. ¿Por qué fue esto? Bueno, evidentemente porque no pueden controlar el tipo de cambio. Y estamos hablando no del dólar blue, que es un mercado chico, sino del contado con liquidación y con el del dólar MEP. Principalmente el CCL, que es por donde se va la plata al exterior.
Entonces, a pesar de la intervención, la violenta intervención del Banco Central en el mercado único de cambio, sigue subiendo el dólar. Terminó el CCL el día viernes, si no me equivoco, en 1220. Un número muy alto para un dólar que está intervenido permanentemente por el Banco Central. Evidentemente están liquidando lo que le queda en los bolsillos y necesitan urgente que el Fondo Monetario Internacional les adelante dinero. Así que van a tener que aceptar todas las condiciones que el Fondo Monetario Internacional les está poniendo y de mala cara seguramente y de mala gana las van a tener que aplicar, y esto va a significar en la práctica una devaluación, y esa devaluación ¿qué va a traer como consecuencia? El aumento del índice, del IPC, del índice de precios al consumidor, que es lo que nos va a golpear a todos nosotros y ya lo sabemos. Otra de las novedades de Javier Milei fue que anunció que este año se va a salir del cepo. ¿Por qué? Porque también es otra de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Va todo en el mismo sentido. Es decir, están viendo que ya no pueden hacer absolutamente nada, porque además le explotó la bomba en las manos a Javier Milei con la estafa cripto. Hace pocos días atrás, el New York Times, quien hizo un reconto total y absoluto, ya lo habrás visto en el vivo que hice el otro día, o si no en el video que subí ayer, donde cuento todo lo que dice el New York Times. Y no es un diario uno más del montón, es quizá el diario más representativo de Estados Unidos, y lo está diciendo claramente. De hecho, había 3 noticias en la tapa del New York Times. La primera tenía que ver con el encuentro Zelensky y Donald Trump. Después había un tema con un narco bastante importante que tiene incluso documentales en Netflix, como para saber qué pasó. Pero la noticia de Milei estaba debajo de la de Donald Trump y Zelensky, para que vean la importancia que tuvo para que en la tapa del New York Times saliera esta nota que le da por debajo de la línea de flotación al gobierno y a Javier Milei. Este viernes operaron 779 millones de dólares en el mercado único de cambios, y que fue el segundo volumen más alto desde que asumió Javier Milei. Es lo que dice la nota del diario Perfil, donde cuenta que cayeron las reservas por debajo de 28.000 a 27.995 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que ya no les queda gas. Ya están con lo último y saben que necesitan desesperadamente a alguien que les provee de dólares. Ya se gastaron todo lo que había, se gastaron la plata del blanqueo, se gastaron el repo y están con reservas negativas de 10.000 millones de dólares, cosa que todo el mundo ya lo sabe. Entonces, este problema se le suma a todo lo que les venía diciendo. ¿Cómo están viendo desde los principales portales de noticias del mundo la situación argentina y de Javier Milei en particular? Acá tenemos DW, la cadena alemana, que dice: Milei y sus réplicas sin fin del temblor cripto. Milei queda mal parado en varios sentidos, apuntan los expertos, pero la justicia argentina es lenta y perezosa para investigar a quien detenta el poder. Bueno, esto tiene que ver con lo que justamente está criticando el Wall Street Journal, que lo vamos a ver también. Considera que el presidente Milei cometió un delito con la publicación del tuit donde difundía la criptomoneda Libra. Esta pregunta fue planteada en el sondeo de opinión realizado por la consultora Opina Argentina, una vez desatado el escándalo en el país sudamericano que hoy concita la atención mundial. Sí, respondió el 14%. No sé, respondió el 30%. Esas cifras solo a primera vista parecen poco significativas, ya que quienes contestaron eran votantes del actual presidente. En el caso de los votantes de la oposición, más del 80% cree que el mandatario argentino cometió un delito. El New York Times, ya lo hemos hablado de esto, y ahora esta nota la levanta el diario El País de España. ¿Qué es lo que muestra el diario El País de España? Empresarios vinculados al mundo de las criptomonedas apuntan contra Mauricio Novelli, cercano al presidente argentino, y a Hayden Davis, creador de Libra, el meme coin que resultó ser una estafa. El titular dice: criptomonedas
The New York Times revela una trama que exigía pagos para reunirse con Javier Milei. Tenemos una foto de Javier Milei ahí. La primera denuncia llegó desde Estados Unidos. Charles Hopkinson, fundador de Cardano y uno de los cofundadores de Ethereum, una de las criptomonedas más estables después de Bitcoin, dijo en una entrevista que los empresarios involucrados en el escándalo Libra le pedían dinero. Lo está diciendo este empresario que tiene una importancia muy, muy grande en Estados Unidos porque, ya les digo, es uno de los cofundadores de Ethereum. No es alguien que no es conocido en el mundo cripto. Y estuvo diciendo que le pidieron, vean el reportaje donde él lo dice claramente, que le pidieron dinero para acceder a Javier Milei. Le pidieron mucho dinero. Después tenemos la BBC. La BBC, ¿qué fue lo que dijo la BBC? Bueno, la BBC estuvo hablando justamente de Javier Milei y dice el escándalo Libra de Javier Milei y explican qué es el rug pulling, que fue lo que hicieron, el tirón de alfombras, que es lo que implementaron para poder estafar a tanta gente y qué recomiendan los expertos para evitar este tipo de estafas con criptomonedas. Por supuesto, la foto es de Javier Milei. Es decir, que Javier Milei está en todos los portales del mundo y no por sus grandes innovaciones en economía ni porque fuera a ser candidato al premio Nobel. No, no. Por el contrario, está porque lo asocian directamente a la estafa. La publicidad del mandatario, quien luego se distanció del proyecto, ayudó a atraer 40.000 inversores, que fueron los estafados. Según los expertos, la debacle de la criptomoneda hizo que miles de personas perdieran su dinero y podría tratarse de un caso de rug pulling, algo así como tirar la manta o tirar la alfombra en español, una estafa repetida muchas veces en el mundo de las monedas digitales y que lleva años en las miras de las autoridades financieras del mundo. Eso es lo que dice la BBC. Pero tenemos más. Y está justamente lo que quería mostrarles, que es qué fue lo que dijo el Wall Street Journal. Y para eso vamos a entrar a un portal de A24 para que podamos ver la traducción completa de esa nota, ya que el original está en inglés y es solamente para gente que paga para ver ese tipo de información. Así que nos vamos al siguiente video. En el portal de Urgente 24, dije A24, perdón por la equivocación, y dice, después de The New York Times, ahora The Wall Street Journal destroza a Javier Milei. ¿Alguien está moviéndose o es pura casualidad? Se pregunta. Luego del New York Times llega el The Wall Street Journal destrozando a Javier Milei por Ariel Lijo. Aquí hace referencia a la designación por decreto de 2 jueces, entre esos Ariel Lijo, que era un pliego que venía bastante debatido. Dice, todo es cierto, es muy precario el mundo Javier Milei, que sus amigos se creen vivillos, pero dejan los dedos pegados y que el CryptoGate no es gratis, porque no hubo una ingeniería financiera apropiada. Sin embargo, además, es interesante observar que se ha terminado la protección exterior para el presidente argentino. Esto lo dice Urgente 24, no Wall Street Journal, aclaro, aunque no hacía falta, pero bueno. Ya le han contado las costillas y el castigo al hombre de la motosierra lo paga la credibilidad argentina, la seguridad jurídica para los extranjeros y la sospecha de que en la Argentina se vive un kirchnerismo libertario. Siempre tiene que meter el kirchnerismo en el medio. Bueno, ya que no se puede volver a utilizar aquella famosa frase del diputado nacional, hoy la libertad avanza, pero antes del PRO, José Luis Esper, que el macrismo apodó kirchnerismo de buenos modales. Vamos directamente a qué es lo que dice la nota de Wall Street Journal, y dice, precisamente lo señala en la nota de María Anastasia O'Grady, antigua corresponsal de Wall Street Journal en la Argentina, y advierte, Milei sufre heridas autoinfligidas. Primero apoyó una moneda meme que subió y luego se desplomó, y ahora un juez sospechoso. El problema mayor acerca de la visión de Wall Street Journal es que es el diario vocero de la comunidad financiera neoyorquina. Acá están todos los inversores, como también les comentaba, sobre
el New York Times, no son diarios que simplemente traen y llevan noticias, no, son las referencias que toman los inversores cuando tienen que ir a invertir a tal o cual país. El texto, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué el presidente argentino Javier Milei nombró a un juez federal con un currículum pobre y reputación de ayudar a políticos corruptos en la Corte Suprema del país la semana pasada? Esa es la pregunta que se hace la redactora de esta nota. Incluso a los partidarios del presidente les resulta difícil explicar una medida que va en contra de la apremiante necesidad de que Argentina goce de un Estado de Derecho. Esto es muy fuerte lo que dicen, porque están hablando de que está en peligro el Estado de Derecho en la Argentina, y no lo está diciendo el kirchnerismo, no lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, lo está diciendo uno de los principales diarios de Estados Unidos. El año pasado la nominación de Ariel Lijo para el Tribunal Supremo por parte de Milei se topó con una andanada de objeciones de los académicos de Derecho. Descubrí algunas de esas objeciones en la columna de mayo de The Américas, el paso en falso de Milei en la Corte Suprema. Entre ellas se incluía una denuncia contra el juez Lijo presentado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y dos organizaciones no gubernamentales después de una auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura de Argentina sobre demoras excesivas en investigaciones de corrupción. Lijo tiene una causa de Macri. El Senado no aceptó la nominación, pero Milei se mantuvo firme en su elección. A principios de este mes, en una sesión extraordinaria, la nominación del Lijo no logró salir de un comité del Senado. Poco después, cuando el Senado estaba en receso, el presidente utilizó un decreto ejecutivo para designar al juez Lijo y a Manuel García Mansilla, un respetado profesor de Derecho, para ocupar 2 puestos vacantes en la Corte Suprema. La oposición a la nominación por parte de la derecha argentina de los institucionalistas es fuerte. Muchos de los que apoyan la agenda de Milei rogaron al presidente que eligiera un candidato que pudiera ser confirmado por el Senado. La decisión de Milei de seguir adelante sugiere que el juez Lijo de alguna manera es importante para sus reformas. Sin embargo, también contradice su compromiso de eliminar a la élite política corrupta que tanto daño le ha hecho a la Argentina como destino del capital. ¿Qué foto publica? Esta foto, la de Javier Milei con Hayden Davis. A fines de enero, el índice de aprobación de Milei rondaba el 40%. Eso está por debajo del 56% de los votos que obtuvo en octubre de 2023, pero es más alto que el que disfrutaron sus predecesores más recientes en los mismos periodos de gobierno. El capital político Milei se ha conservado en gran medida porque ha cumplido con las expectativas más inmediatas de los votantes. Esto es bastante discutible, pero bueno, es la opinión y la visión que tienen ellos. Si bien se espera que la inflación anualizada termine en torno al 25%, esa cifra es muy inferior al 211% de 2023. Los recortes de gastos, la desregulación y el mayor optimismo generado por su retórica pro mercado han sacado a la economía de la recesión. Esto también es bastante discutible. El país puede pagar más adelante por un peso sobrevaluado, pero ahora la moneda fuerte está dando a la clase media la oportunidad de viajar al extranjero. Como si viajar al extranjero sería lo único que tienen para hacer. No se habla, por supuesto, de lo que le provoca a la mayoría de la población que no viaja al extranjero y que pelea por llegar a fin de mes. Bueno, evidentemente ellos en esos temas no se meten, solamente se meten en temas de negocios, que es lo que más les interesa. Después dice, la confianza en sí mismo de Milei puede haber aumentado cuando evitó una investigación del Senado por su papel en el auge y caída de la moneda meme llamada Libra. La tarde del 14 de febrero respaldó vivalalibertadproject.com que, según escribió en X, tenía como objetivo recaudar dinero mediante el lanzamiento de la moneda. Su publicación en X incluía un número de identificación necesario para comprar Libra. No era el tema del que estaba hablando Wall Street Journal, pero lo cita porque es algo que está en todos lados, por eso les mostraba el resto de los portales. Según TRM Labs, el sitio web que monitorea e investiga el fraude, los delitos financieros en el espacio criptográfico, la capitalización de mercado de Libra alcanzó aproximadamente 4.500 millones de dólares. Sin embargo, dentro de las 3 horas posteriores a la publicación inicial del presidente Milei, su valor cayó, que vaya y venga, su valor cayó aproximadamente el 89%.
Alrededor de las 12:30, el 15 de febrero, el señor Milei retiró el apoyo de Libra en X. No estaba al tanto de los detalles del proyecto, dijo, y después de haberme enterado decidí no seguir difundiendo la información, por eso eliminé el tuit. Dejó los dedos pegados, todos lo sabemos. La desbandada tenía todas las características de una estafa en la que los desarrolladores provocan un frenesí de compra y luego retiran el dinero antes que el público desprevenido se dé cuenta de que los han estafado. Se están llevando a cabo una investigación penal. Sin embargo, cuando el presidente regresó a Argentina a los Estados Unidos, una investigación del Senado sobre el CryptoGate había sido bloqueado por un voto. Ese voto fue de un senador que había pedido la comisión de investigación y cuando tuvo que votar le dijo, no, yo voto en contra. ¿Se acuerdan de Quader? ¿Se acuerdan de Quader? Bueno, esto es lo mismo. El juez Lijo debe renunciar a su puesto como juez federal antes de poder pasar a la Corte Suprema. Su nombramiento en receso termina el año próximo sin la confirmación del Senado, lo que parece poco probable. Por eso están tratando de obtener una licencia sin precedentes, otra violación de la norma. El Senado vuelve a sesionar esta semana y aún puede provocar la designación del Lijo, pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué su nombramiento es tan crucial para el gobierno de Milei? Así se ve a nuestro presidente y así se ve a la Argentina a los ojos de The Wall Street Journal. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Hay mucho más, pero bueno, por hoy y por ser feriado creo que estamos con esto. Los espero esta noche para el vivo. Voy a hacer un vivo especial por ser feriado y porque hay demasiados temas para hablar. Demasiados temas para hablar porque lo que viene en la economía argentina va a ser muy, pero muy fuerte. Vamos a ver qué es lo que decide el Fondo Monetario Internacional y cuánta plata les va a adelantar para que todo no se vaya por la borda. Se va a ir igual más adelante, pero no ahora en este momento. Por eso necesitan esos dólares y de eso seguramente vamos a estar hablando toda la semana. Nos encontramos a la noche. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarme hasta ahora.